Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestra serie de homotesia. En el capítulo anterior construimos homotesias de escalar positivo con valor absoluto menor que 1. En este video en particular construiremos una homotesia con un escalar negativo, pero su valor absoluto mayor que 1, y veremos qué ocurre con respecto a la figura original. Así que te dejo invitado para mirar este nuevo video. Ya, veamos en este video, vamos a hacer una nueva construcción de una homotesia, pero fíjate que ahora el escalar que vamos a utilizar es menos 1,5, es decir, ahora nos vamos a enfocar en construcciones de homotesia con escalares negativos y te voy a enseñar cómo se construyen. Cada vez que tú quieras realizar una homotesia, lo primero que tienes que hacer es analizar lo que le va a ocurrir a los vectores cuando ponderemos con el escalar menos 1,5 y siempre mirando estas dos características, el sentido y el tamaño del vector. Respecto al sentido, como el escalar es negativo, entonces el sentido de los vectores va a cambiar. Y ahí te voy a enseñar qué significa que cambie el sentido. Y con respecto al tamaño, vamos a decir que el tamaño de los vectores va a aumentar. ¿Por qué? Porque como el valor absoluto de menos 1,5 es mayor que 1, entonces necesariamente los vectores van a ser más grandes. Entonces vamos a tener vectores que son más grandes, pero con un sentido distinto a lo que vamos a construir, y de ahí vamos a sacar conclusiones con respecto a la figura resultante. Tenemos entonces nuestra figura A, B, C, D, y entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar vectores que partan desde el punto O, que es nuestro centro de homotesia, y que llegue a cada uno de los vértices de la figura. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tú vas a partir, por ejemplo, lo voy a hacer primero con acá. Vamos a tomar el punto C y voy a dibujar este vector. ¿Ya? Entonces, como es un vector que va desde O hasta C, entonces la punta de flecha tendrá que ir en C, porque ese va a ser el sentido de nuestro vector. Luego de eso vamos a dibujar por cada uno de los vértices de la figura. Tú tienes que dibujar todos los vectores. Ahí tenemos otro. Vamos a dibujar aquí el vector OD. Acá. El sentido es hacia D. Y el vector OA. Miremos acá. Entonces, al igual que los casos anteriores, lo que tienes que hacer es dibujar todos los vectores que vayan desde el centro de homotesia hasta cada uno de los vértices. Y lo que vamos a hacer ahora es una leyenda donde vamos a medir el módulo de cada uno de los vectores. Cuando hablamos de medir el módulo, significa entonces que vamos a medir desde O hasta A con regla, ¿cierto? Y consideramos el tamaño del vector. Lo mismo con cada uno de ellos. Y entonces acá tengo ya listos todos los módulos de nuestros vectores. El OA 4,5, OB 3,5, OC 7 y OD mide 6,3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Una vez que tenemos ya la medida de todos los módulos, o hemos determinado el módulo de los vectores o la magnitud del vector, lo que vamos a hacer ahora es ponderar cada uno de estos con un menos 1,5. Y aquí es súper importante entender que el módulo siempre es un valor positivo. Por lo tanto, aquí vamos a tener las siguientes no sé si dificultades o algo mejor, algunos cuidados. Cuando yo multiplique 4,5 por 1,5 me va a dar un valor negativo. Entonces yo no puedo decir que el módulo es negativo, porque no existen distancias negativas. El negativo lo que nos está indicando es lo que va a pasar con el vector, porque tiene que cambiar de sentido. ¿Ya? Entonces aquí voy a multiplicar 4,5 por 1,5 positivo y voy a colocar los módulos positivos porque son distancias. Recuerda que las distancias no pueden ser negativas, pero sin olvidar que estamos multiplicando por este escalar negativo que va a cambiar el sentido de los vectores. Y acá tengo entonces mis nuevos módulos, porque cada uno de los módulos anteriores los multipliqué por 1,5, por lo tanto vamos a tener ahora vectores. El OA', vamos a dibujar un vector que tenga un módulo de 6,75, el OB' 5,25 y así los otros dos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para construirlo? Que eso es súper importante acá.
Resulta que nuestro escalar es menos 1,5 y el negativo nos está indicando que el sentido debe cambiar. Cuando hablamos de que el sentido cambie es que si por ejemplo el vector OA va en ese sentido, entonces el OA' tiene que ir en sentido contrario. Lo mismo pasa con OD. Si OD va en ese sentido, el OD' tiene que ir en sentido contrario. Recuerda que la dirección de los vectores no cambia cuando yo pondero. Lo que cambia, lo que podría cambiar es el tamaño y el sentido. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a tener que dibujar vectores que sean más grandes. Si tú te diste cuenta, los módulos son más grandes y los sentidos tienen que ser distintos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos que construir el vector OA'. El OA'. Y aquí voy a utilizar otra regla. El OA'. ¿Ya? Entonces el OA' es un vector que tiene que ir en el mismo sentido, en la misma dirección, pero en distinto sentido, y debe medir 6,75. Por lo tanto, si el vector OA va hacia allá, el nuevo vector tiene que ir hacia el otro lado y medir 6,75. Por lo tanto, vamos a tratar de hacerlo lo más exacto posible. Y entonces mi nuevo vector tendría que ir en ese sentido y este para mí sería mi punto A'. ¿Ya? Fíjate que el vector va hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque el escalar es negativo. Y el vector es más grande, ¿por qué? Porque el módulo es más grande. Porque tuvimos que ponderar con un menos 1,5. El vector OB' tiene que medir 5,25 y tiene que ir, aquí puedes ir moviendo, en la misma dirección pero en sentido contrario. Por lo tanto, tengo que medir 5,25. Debería ser algo por aquí. Y ahí entonces tengo mi nuevo vector. Este sería para mí B'. ¿Ya? El OD', vamos, sigamos con el OC. 10,5 tiene que medir OC, por lo tanto es la misma dirección, pero el sentido tiene que ser distinto, tiene que ir hacia el otro lado y medir 10, según esto tiene que medir 10,5. 10,5, entonces debería ser algo por acá. Aquí. Y este para mí sería, no sé si se ve ahí, ahí está. Ahí sí. Este sería C'. Y el último es el OD', que es 9,45. Por lo tanto yo coloco la regla acá, 9,45, y debe tener la misma dirección pero sentido contrario. 9,45 es por acá. Aquí. Y este para nosotros sería el D'. ¿Ya? Y ahí entonces he dibujado todos los puntos homotéticos, ¿ya? Esos serían los puntos homotéticos de A, B, C y D en torno al punto O y bajo un escalar que es el menos 1,5. Vectores que tienen sentido contrario y son más grandes que el original. Y lo que tenemos que hacer ahora es dibujar o unir, ¿cierto?, todos los puntos en el mismo orden como aparecen en el original. Si el A se une con B, entonces A' lo unes con B'. Entonces aquí yo voy a unir A con B', luego B con C', después C con D', y finalmente D' con A'. De aquí hasta acá. Y hemos obtenido ahí nuestra figura resultante. ¿Ya? Esta figura roja es la figura homotética de esta figura naranja en torno a este punto, anaranjada en realidad, en torno a este punto bajo un escalar menos 1,5. ¿Y qué conclusiones podemos sacar? Lo primero que tenemos que decir es que el sentido cambió, por lo tanto la figura está al otro lado del punto, está rotada, como que dio una vuelta la figura, ¿ya? Y además se agrandó. Entonces, como el menos 1,5, el valor absoluto es mayor que 1, la figura se va a agrandar, aumenta. Pero además cambia el sentido, entonces el negativo lo que hace finalmente es como rotarla y agrandarla. Y obviamente lo que tenemos que analizar ahora es qué sucede si las medidas del lado homotético, es decir, A' con B', lo divido
por su trazo original, que es AB. A'B' es el homotético de AB. B'C' es el homotético de BC. Entonces los lados de la figura homotética los vamos a dividir por la figura original y veamos qué sucede. Ya, tengo todas las medidas de la figura homotética y de la figura original, ¿ya? El A'B' mide 8 centímetros, que sería lo que va desde aquí hasta acá. Este es A'B'. Y el AB, que es el que está acá, el original, mide aproximadamente 5,3. Por eso era súper importante quizás que al trabajar con lápiz de mina y con una punta mucho más delgada, va a ser mucho más preciso, porque si el 8 lo divido con 5,3 me da 1,509. ¿Ya? Que en el fondo, si hago la división de estos dos, da 1,5. Ahora, si el 5,5, que es B'C', lo divido 5,5 lo divido en 3,6, también me da aproximadamente 1,5. Y con cada uno de los datos que tenemos acá, entonces nos va a entregar este escalar con el cual trabajamos al principio, que es el 1,5. Entonces, si uno divide lo homotético con lo original, necesariamente nos tiene que dar este escalar que es 1,5. Y fíjate que aquí hablamos de distancias, por lo tanto el valor es positivo. Lo que quiero que entiendas es que finalmente este signo negativo lo que está indicando es el sentido de la figura o el sentido de los vectores. Porque las distancias siempre tienen que ser valores positivos. Finalmente, lo que vamos a decir es que los lados de la figura homotética divididos por los lados de la figura original nos da 1,5. Y el 1,5, si tú lo transformas en fracción, es 15 partido por 10. Y si simplificas el 15 con el 10 por 5, daría 3 medios. Es decir, la razón de las figuras es 3es2. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón entre los lados es 3es2. La razón de los perímetros es 3es2. Vamos a colocarlo aquí como conclusión final. ¿Ya? La razón de los lados homotéticos dividido con los lados originales va a ser 3es2. El perímetro de la figura homotética, es decir, el perímetro de esta figura roja, si lo divido por el perímetro de la figura original, que es la que está en naranjo, también va a ser 3es2. Y ahora veamos qué sucede con el área. Si el área de la figura homotética la divido por el área de la figura original, va a ser esta razón pero al cuadrado, es decir, 9es4. ¿Ya? Entonces, son conclusiones que puedes sacar mirando solamente el escalar. Recordar que el negativo indica que la figura va a estar al otro lado del centro de homotesia, como que está rotada y aumenta. Y además de eso, el escalar te está indicando que va a aumentar de tamaño. Y por lo tanto, el perímetro aumenta de tamaño en la misma razón y el área aumenta en tamaño, pero en esta razón al cuadrado. En este capítulo nos dimos cuenta que cuando el escalar es negativo, nuestra figura cambia de sentido. Y además de eso, si su valor absoluto es mayor que 1, aumenta de tamaño. Por lo tanto, la figura aumenta de tamaño, cambia de sentido, pero mantiene las proporciones con respecto a su figura original. En el próximo video trabajaremos la construcción de una homotesia con un escalar negativo con valor absoluto menor que 1. Así que te dejo invitado para mirar nuestro próximo video educativo. Si no estás suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que estés muy pero muy bien.